Hasta ahora, hemos querido responder a preguntas o cuestionamientos que tal vez te has hecho en algún momento de tu vida, como lo que Dios desea de ti, lo que realmente importa y el uso de tu tiempo, que al final nos lleva a un punto central, a la condición de nuestro corazón. Para descubrirlo, analicemos como humanidad por qué hemos llegado hasta aquí, siendo el resultado de un círculo vicioso de caos, confusión y desesperación que se repite una y otra vez hasta el punto de llegar a pensar que Dios es culpable de nuestro dolor y que pareciera que no hace nada, como si no le importáramos lo suficiente, ni pudiera entender nuestras lágrimas y dolor. ¿O qué sentido tiene intentar sobrevivir en esta vida? ¿Acaso habrá alguien a quien le importemos de verdad? ¿Existirá una vida con propósito, llena de paz, gozo, libertad y amor? Intenso, ¿no lo crees? Nosotras, al igual que tú, nos hemos hecho las mismas preguntas y vivimos buscando respuestas, aunque en lo profundo de nuestro corazón ya las sabíamos. Sin embargo, todos preferimos evadirla y buscamos llenar ese vacío con todo aquello que no es Dios. Pero la triste realidad es que después de cada intento terminamos mucho más heridos y sedientos. Ahora, te retamos a que nos acompañes a dar respuesta a algunas de tus interrogantes, y no superficialmente, sino desde la raíz de cada una de ellas, el pecado. ¿Qué es el pecado? Según la Real Academia Española, el pecado es cualquier cosa que nos aparta de lo recto y justo. Pecar es cometer una infracción moral. En otras palabras, es el fracaso del hombre en amar a Dios y a los demás. ¿Sabes que pecar contra las personas es pecar contra Dios? José, uno de los personajes prominentes del libro de Génesis, siendo mayordomo de la casa de Potifar, capitán de la guardia de Faraón, fue acosado por la esposa del capitán. Al intentar seducirlo, José le respondió lo siguiente: «Por cuanto tú eres su mujer, ¿cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Dios?» La raíz del pecado está anclada en lo profundo de nuestros deseos egoístas que nos obligan a actuar en nuestro propio beneficio e inclusive a costa de otros, que da como consecuencia una reacción en cadena de relaciones rotas. En pocas palabras, el origen del pecado es el egoísmo. El deseo del hombre de ser como Dios, ocupar su lugar poniéndose en el centro. El pecado nos da un vistazo de la condición humana, ya que describe qué tan fácilmente nos engañamos y creamos fantasías para redefinir nuestras malas decisiones, como si fueran buenas, evadiendo y encubriendo nuestras malas acciones. Somos esclavos del pecado. Jesús les respondió lo siguiente: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Ahora, es importante que cuando hablemos del pecado nos preguntemos, ¿cómo surge el pecado en el corazón del hombre? Para responder a esta pregunta nos iremos al Génesis, al comienzo de todo, donde se nos habla del principio de todas las cosas, cómo Dios creó al ser humano recto, sin pecado, para gloria suya, pero éste, al ser tentado por el diablo, desobedece a Dios a cambio de lo que era tan pasajero e insignificante. Desde entonces, el hombre perdió lo más importante, la relación y amistad que tenía con Dios. Era tan cercana porque no había pecado que lo separara de él, pero al decidir pecar, es castigado porque Dios es santo y justo,
y debía cumplir con la advertencia que previamente estableció: ciertamente morirás. Solo que no era una muerte física, sino espiritual. En pocas palabras, la relación de Dios con el hombre sería rota y el hombre quedaría separado de Dios. No había manera de que éste pudiera obtener esa relación con él. Sin embargo, Dios anuncia una promesa después de dictar ese castigo justo y merecido para la humanidad, que era la venida de alguien que podría romper el ciclo de muerte y destrucción. Ahora veamos cuál fue el resultado del pecado, no solo desde ese día, sino en toda la historia hasta nuestros días. El pecado trajo consigo Dolor, enfermedad, hambre, pobreza, injusticia, maldad, perversión, violencia, guerras, familias desintegradas, soledad, abandono, desigualdad, trastornos emocionales y mentales. entre muchos otros. Ahora, ¿quieres saber cómo ser libre del pecado? Aquí es donde aparece Jesús. No te pierdas el siguiente video, Donde hablaremos de la esperanza y las buenas nuevas del Evangelio.